Buenas para todo el mundo que nos ve por este canal de YouTube. Hoy nos encontramos aquí, mi nombre es Rafael y me encuentro aquí con mi amigo Luis Sánchez. mi amigo Pastor Luis Sánchez. Y primero queremos, antes que nada, queremos agradecerle a Dios, al Eterno, por permitirnos estar aquí hoy, ¿no? Tratando de llevar un mensaje a la persona. Perfecto, y la mejor forma es orando. Amén. Baruch atah Adonai Elokeinu melech haolam. Bendito seas tú, Rey del Universo, que nos ha dado la oportunidad de vivir, de conocer esas verdades que le dan sentido a nuestras vidas. La primera verdad es que el Eterno es el dador de la vida, y según el Salmo 36:9, dice que con Él está el manantial de la vida. Así que en el nombre de su Hijo amado, Yeshua, empezamos esta forma de llevar un mensaje donde entendemos que a todos nos concierne, a todos nos importa y debe de interesarnos. Estaremos hablando de el libro más vendido, más leído de la historia de la humanidad. O sea, estaremos hablando de la Biblia. Como decía mi hermano y amigo Rafael, mi nombre es Luis Sánchez. Estamos ubicados en la calle C, número 20, en el Proyecto Los Aguayos, San Francisco de Macorís, República Dominicana. Así que les damos la bienvenida a todos a este canal, a este medio interactivo. Estaremos interactuando. Sí, para que las personas tengan una idea más clara de qué va a tratarse el contenido que haremos en este canal, para que ellos sepan. Perfectamente, estaremos hablando de la Biblia en términos general, pero sabemos que hablar de la Biblia implica hablar de 4 aspectos que tienen que ver con la Biblia. O sea, mayormente donde fue, a quienes le fueron dadas las escrituras. Entonces estaremos hablando del contexto escritural, el contexto cultural, el contexto religioso e histórico de Israel. ¿Por qué de Israel? ¿Por qué de los hebreos? Porque cuando hablamos de Israel, estamos hablando del pueblo hebreo. Entonces, ¿por qué? Vuelvo y repito, estaremos hablando de Israel y del pueblo hebreo. ¿Por qué? Porque a ellos les fueron dadas las escrituras. Esa escritura que dice en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, dice que toda escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y 2 de Pedro 1:21 también dice que nunca la profecía vino por voluntad humana, sino que hombres santos de Dios fueron inspirados y hablaron de parte del Eterno, o sea, por medio del Espíritu Santo, que en hebreo es Ruach HaKodesh. O sea, estaremos hablando de algunos términos que usted lo ha estado usando, pero que son términos hebreos. Sí. Pero a nosotros realmente nos llegaron a través de lo que fueron las traducciones con otros nombres. Entonces, en todo este contenido estaremos hablando de palabras, o sea, que fueron dadas en hebreo. ¿Por qué? Porque cada palabra, especialmente los nombres de personas y nombres de lugares, esos nombres en sí mismos, esos nombres tienen una energía. Por eso realmente los nombres en Israel eran dados de acuerdo a la misión profética, ¿no, verdad? Entonces, pues bien, vamos a citar un versículo bíblico. Y está en Salmo 32:8. Dice, te haré entender y te enseñaré el camino en el cual debes de andar, y sobre ti fijaré mis ojos. Pues, aquí estamos, Rafael. Sí. Una cosa, aclarar al público.
¿por qué hablar de Israel? ¿Por qué si nosotros no somos de aquí? ¿Por qué tratar de entender el idioma? Pues porque Israel fue el pueblo que Dios eligió. De entre todos los pueblos del mundo fue el que eligió para poder hacer lo que lleven su palabra al mundo entero y para hacer todas sus obras. O sea, la Biblia completa sucedió solamente en una pequeña parte del mundo. Perfectamente. No fue como en el continente americano, sino que sucedió todo por ahí mismo en Israel. Ajá. Es bueno conocer la cultura, perfecto, conocer todo del pueblo. Claro, porque cuando hablamos de cultura estamos hablando de costumbres. Sí. O sea, que eran propias realmente del pueblo de Israel. Una cosa, el idioma. ¿En qué idioma se escribió la Biblia? Ok, perfectamente. Por ejemplo, la Biblia fue escrita, fue dada en el hebreo, en el idioma hebreo. Entonces, ¿quién fue el primer hebreo? El primer hebreo, según la misma Biblia, fue Abraham, que su nombre no era Abraham, sino Abraham. Entonces, hebreo significa el que cruzó al otro lado. O sea, para Abraham cruzar de donde él venía, de Ur de los Caldeos, después hizo una parada en Harán. Entonces, después se dirigió a Israel, que fue la tierra a la cual el Eterno le dijo que yo te mostraré la tierra. Te mostraré. El Eterno le dijo, deja tu tierra y tu parentela y te mostraré. ¿No, verdad? Entonces, él pasó al otro lado, él pasó el río. Entonces, eso es lo que significa hebreo, el que cruzó al otro lado. Entonces, el primero que cruzó fue Abraham. Entonces, hablando de Abraham, que es el patriarca, porque de Abraham nació Isaac, que fue el hijo de la promesa. De Isaac nació Jacob, y de Jacob nacieron los 12 patriarcas. Entonces, de los 12 patriarcas, realmente fue que se formó la nación de Israel. La nación de Israel. Entonces, decíamos que la Biblia fue escrita en hebreo. El hebreo tiene 22 consonantes. Por ejemplo, en el hebreo las vocales no existen. ¿Cuándo le fueron agregadas las vocales al lenguaje hebreo? Especialmente en la primera traducción. Ahí viene la pregunta, ¿cuál fue la primera traducción y en qué año se tradujo, no verdad? Sí, ¿a qué idioma? ¿Y a qué idioma? La primera traducción se conoce como la Septuaginta y fue traducida por 70 sabios eruditos, sabios judíos, podemos decir rabinos, que conocían realmente la Torá, pero cuando hablamos de la Torá, ellos conocían. La Torá significa las cariñosas instrucciones del Eterno. O sea, es lo mal llamado ley, que es un término griego, porque la palabra correcta es la Torá, que significa las cariñosas instrucciones del Eterno. Ahorita acuérdate que citábamos a Salmo 32:8. Dice, te haré entender y te enseñaré. O sea, el Eterno cariñosamente, amorosamente, nos muestra el camino a seguir. Entonces, ¿usted iba a hacer una pregunta? Sí, yo digo, la Torá, ¿por cuáles libros de la Biblia se compone? Bueno, los primeros 5 libros que se conocen como el Pentateuco, los 5 libros de la ley de Moisés. O sea, ahí está lo que conocemos como Génesis, que su nombre es Bereshit, que Bereshit significa principio o el comienzo de todo. O sea, el principio de la vida, el comienzo también de la historia de la humanidad. Pero también ahí podemos ver el comienzo también de la degradación. Cómo encontramos el primer homicidio que lo cometió Caín, perfectamente. Caín fue el que cometió el primer homicidio. Entonces, en Bereshit o en el principio, también vemos cómo el Eterno dice que creó en 6 días los cielos y la tierra, más en el 7º día descansó. Por ejemplo, hasta este momento han pasado
6 días. ¿Por qué 6 días? Porque el primer día de la semana no es el lunes. El primer día de la semana es el domingo. Ahora, ¿por qué realmente aquí en el occidente se tiene el lunes como primer día de la semana y no el domingo? Porque eso obedece a algo que fue hasta cierto punto modificado con el propósito de cambiar las leyes y los tiempos del Eterno. Dice que se levantaría un cuerno que trataría de cambiar los tiempos y las leyes del Eterno. Entonces, en el año, vamos a apelar al contexto histórico. El 7 de marzo del año 321 específicamente, Constantino tiró una ley que 15 años después fue aprobada por el concilio de Nicea. Y fue esta, que todo juez y todo aquel que ejerciese trabajo alguno descansase en el día venerable del sol. Entonces el primer día es el lunes, según la mentalidad occidental, ¿no verdad? Según el calendario greco-romano. Pero según el calendario hebreo, el primer día de la semana es el domingo. Entonces, Constantino estableció el domingo, Sunday, día de adoración al sol, para que se adorara el sol. ¿Por qué? Porque Roma conquistó a Grecia, pero se dejó conquistar por su idiosincrasia, o sea, por su cultura, por su literatura, pero también por sus creencias. Entonces, todas esas creencias en esos dioses, en esas divinidades, o sea, el paganismo que era parte de la cultura griega, lo absorbió Roma. ¿Me entiendes? Entonces, la mayoría de las religiones también absorbieron eso de Roma. O sea, que ha sido como una transferencia. Sí. Ha sido como un legado, como un patrimonio, ¿me entiendes? Entonces, por eso es importante conocer el origen de cada cosa. Sí. Por eso que el que no conoce a Bereshit, el principio, no va a entender dónde está, pero tampoco va a entender hacia dónde se dirige. Sí, así es. Entonces, el primer libro es Génesis o Bereshit, segundo es Éxodo o Shemot, el tercer libro es Levítico o Vaikra, el cuarto libro es Devarim o Números y el quinto libro es Deuteronomio. ¿Me entiendes? Esos son los primeros 5 libros que contienen lo que hoy conocemos como la Torá. Ahora, cuando incluimos los libros históricos y proféticos, eso se le llama el Taná o la Taná. La Taná o el Taná, que componen realmente lo que nosotros conocemos como los 39 libros que compone el mal llamado Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque ese término es como si dijéramos un calificativo degradante, antiguo, porque ya cuando a ti te dicen antiguo, tú lo tienes ya como por viejo, como que pasó, como que no tiene valor, ¿me entiendes? Como que no hay mucha importancia. Como que no hay mucha importancia, pero dice, me parece que en Isaías 42:8, o del 40 al 42:8, por ahí, dice, séquese la hierba, marchítese la flor, pero la palabra del Eterno permanece para siempre. Entonces, en cada uno de esos libros había un propósito. Fíjate, en el primer libro, que es Bereshit, ahí vemos la caída del hombre, o yo mayormente la llamo la desconexión. La desconexión, porque el hombre fue creado en luz. Sí. Y en Génesis, o Bereshit, capítulo 3, versículo 9, aquí en la traducción de la Reina Valera, porque nótate que existen aproximadamente 700 traducciones. O sea que el mensaje hasta cierto punto se ha desnaturalizado, ha perdido su esencia. ¿Me entiendes? Por eso dijo Martín Lutero que el hebreo es la fuente, el alemán es el cauce y el latín es la desembocadura. O sea que se ha ido contaminando el mensaje, ha ido perdiendo la esencia. Como que yo te digo algo a ti, tú se lo dices
a una tercera persona, a la tercera, a la cuarta, y ya el mensaje va perdiendo su esencia. Eso es lo que ha pasado con la traducción. Entonces, ¿cómo entender mejor el mensaje primario? Acercándose a la traducción que está más cerca del original. Entonces, la Septuaginta, que fue traducida en el año 285 por ahí, antes del Mesías, y fue traducida, como dijimos al principio, por 70 sabios eruditos judíos. ¿Cuál era el propósito? El propósito era llevarle un ejemplar al rey Ptolomeo de Antioquía y también a más de 500,000 judíos que existían en Antioquía, que se habían asimilado y habían pedido el contacto ya con el idioma hebreo. Entonces, ¿qué hicieron? Tradujeron la Biblia desde el hebreo al griego. Oiga bien, del hebreo al griego. Entonces, fue la primera traducción, la Septuaginta, en el año 282, por ahí 85, antes del Mesías. Y aquí por primera vez los masoretas le agregaron las vocales a las 22 consonantes hebreas. Entonces, por ejemplo, en hebreo es Ales B. Es, por ejemplo, el alfabeto de nosotros es ABC. En inglés ABC. ¿Me entiende? Entonces, pero en hebreo es el Ales B, que está compuesta de 22 consonantes. Entonces, la Biblia tiene un autor y tiene 40 actores. O sea, como leímos y citamos, en segunda de Pedro dice que nunca la profecía vino por voluntad humana. Entonces, ¿cuál es el reto que todos tenemos para entender las Escrituras? Es estudiar hebreo, es familiarizarnos con el hebreo. Yo mismo estoy ya estudiando hebreo. ¿Por qué? Porque es importante, es una gran necesidad estudiar hebreo. Entonces, vemos que todos esos patriarcas fueron hebreos, y posteriormente judíos, porque no todos los israelitas son judíos, pero sí todos los judíos son israelitas. ¿Me entiende? Sí. Entonces, ¿qué tenemos que tratar de conocer? La cultura, el contexto cultural, el contexto histórico y religioso. Estamos aquí es para liberarnos. O sea, ¿cuál es el propósito del conocimiento? ¿Liberarnos de qué? De la ignorancia. Alguien dijo una vez por ahí que la ignorancia es el peso más grande que soporta la tierra. Porque por ignorancia la gente dice, no, los judíos fueron los que mataron a Jesús o a Yeshua, que realmente es su nombre verdadero. Porque Jesús, con todo el respeto, esperando que no toque ni la sensibilidad de algunos, ¿no verdad? Pero hay que abrir la mente. Hay que abrir la mente. Y dijimos que los nombres dados a cada persona, por ejemplo, los nombres en Israel eran dados de acuerdo a la misión profética. Entonces, Jesús, por ejemplo, surgió en la Edad Media, cuando apareció la J. Pero antes de Jesús, ¿cómo le decían en griego? Jesús. ¿Me entiende? Pero que Jesús viene ¿de dónde? Viene de el nombre que contenía oculto, el nombre de Yeshua, que es el nombre que se conoce como Josué, pero que en hebreo es Jehoshua. Entonces, Jehoshua es la parte alargada de Yeshua y Yeshua es la contracción del nombre de Jehoshua. Entonces, cuando los masoretas tradujeron ese nombre en la Septuaginta, entonces en griego lo tradujeron como Jesús, pero cuando apareció la J en la Edad Media, entonces la I la cambiaron por la J. Entonces, ahí surgió el nombre de Jesús, pero que Jesús no es español, no es griego, Jesús no es hebreo, no es romano, Jesús es inglés. Entonces, Yeshua significa salvación. Entonces, gramaticalmente e históricamente,
Jesús no es correcto. El nombre verdadero, y usted lo va a escuchar no solamente por mí, por si acaso usted piensa que es algo que yo me estoy inventando. Oiga, entre a las redes sociales, porque ya tenemos acceso a todo tipo de información. Entonces, esto es un aprender y un desaprender. El que no tenga esa capacidad, oiga bien, de desaprender lo aprendido no va a avanzar. Porque hay que entender que nosotros no nacimos evolucionados. Nacimos para evolucionar. Entonces, todo aquel que crea que lo que le enseñaron 30 años atrás. Ahora, la Biblia dice que el que hable conforme a la Torá o a las Escrituras, ¿no verdad? Ahora, examinar bien, analizar bien ya estos escritos de el mal llamado Nuevo Testamento, que el nombre correcto es Brit Hadashah o el Pacto Renovado. Sí, porque la gente lo llama Viejo Testamento porque fue antes de Cristo. Antes de. La gente piensa que antes de Cristo como que eso es menospreciado. Perfecto, y es un error. Sí, es un error. Porque, por ejemplo, en la Torá existen 613 leyes. Había leyes para los campesinos, había leyes para los reyes, para los Cohen o los sacerdotes. Existían leyes también para las mujeres. Por ejemplo, las mujeres cuando estaban en edad, que es la palabra hebrea que se conoce como el periodo menstrual, ¿no verdad? O la regla que le da a las mujeres, no podían entrar al templo. ¿Me entienden? Entonces habían leyes para ellas. Sí. Habían leyes, por ejemplo, para el campesino que no podía ayuntar 2 animales de diferentes especies. Otras leyes que existían también para los campesinos era que no podían sembrar un terreno con semillas de especies diferentes. ¿Me entiende? Sí, sí, sí. Entonces, el que no entiende eso, por ejemplo, hay leyes que todavía están vigentes y están en los tribunales. Para que la acusación se mantenga, dice la Torá, tienen que haber 2 o 3 testigos. Sí. De lo contrario, se cae la acusación. Sí. Hay otra ley que dice, no traspasará los límites del vecino. ¿Me entiendes? Los linderos. O sea, esas leyes todavía están vigentes. O sea, que si yo digo que ya eso pasó, por ejemplo, honrar al padre y a la madre todavía está vigente. No matarás, porque no es no matará. La palabra correcta es no asesinará, porque cuando una persona asesina, lo hace con alevosía, con premeditación. O sea, lo planifica, en otras palabras. O sea, la Biblia dice no asesinará, pero en el original, la Biblia dice no matarás, pero en el original dice no asesinará. ¿Por qué? Porque una persona si mata en defensa propia, delante del Eterno, eso es contado como, o sea, no como un crimen. O sea, que esa persona, si se le va a un juicio de fondo, debe de salir inocente. ¿Por qué? Porque fue en defensa propia, porque el único que puede quitarle la vida a una persona fue a quien le creó, el Eterno. Estamos aquí con ese propósito de compartir. Como dijo Pablo, no pretendiendo haberlo alcanzado todo. ¿Me entiendes? O sea que mientras más conocemos, más nos falta por conocer. Nosotros guardamos también el Shabbat, que equivale a sábado. ¿Por qué? Porque entendemos que el Shabbat está en los 10 mandamientos. ¿Me entienden? El centro de los 10 mandamientos. Al inicio. Perfecto. De que se cambió el primer día, pero el primer día en realidad es el domingo. Es el domingo. Entonces el último día es el sábado. Y ese fue el día que Dios dijo que debemos de descansar. 6 días trabajarás, pero el 7º día no hará nada. Y en Marcos 2:27 Yeshua dijo, el Shabbat fue dado por causa del hombre, o sea, para beneficio del hombre, de la humanidad. Pero agradecido del Eterno, porque Él ha sido bueno para con nosotros, Él ha sido bueno para contigo, Él te ha dado la vida y te ha proveído todos los recursos, todos los elementos que tú necesitas para triunfar.
De hecho, este video te lo envió a ti. Perfecto, Es a así es. través de él que estamos Perfecto. tratando de llevar este mensaje, sí. Así es, así es. Sí, porque el Eterno se oculta en toda la creación. Sí. En el reino animal, en el reino vegetal, en el reino mineral. Él se esconde en lo más mínimo que nosotros vemos, se esconde el Eterno. Pues muchas gracias y nos vemos en la próxima. Así es. Bendiciones. Shalom.